a los Estados Unidos con efectuar, dice textualmente, un golpe inimaginable en el momento más inesperado. La advertencia hecha a través de la Agencia Central de Noticias se produce a raíz de los ejercicios navales de Estados Unidos y Corea del Sur. Estas maniobras conjuntas se realizan en aguas de la península coreana e involucran a más de 40 buques de ambos países. Al mismo tiempo, según publican medios norcoreanos, Pyongyang propone a Washington reconocer su estatus de Estado nuclear para una convivencia pacífica. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó uno de sus ataques más virulentos a la política exterior de Estados Unidos. Dijo que Washington ignora las leyes internacionales e interviene en los asuntos internos de diferentes países. Dio como ejemplo la crisis con Corea del Norte. Afirmó que la tensión en la península coreana debe resolverse a través del diálogo en vez de hacerlo con peleas e insultos. Por supuesto, condenamos las pruebas nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte y al mismo tiempo completamente cumplimos todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte. Sin embargo, es absolutamente necesario resolver este problema a través del diálogo y no llevar a Corea del Norte a una esquina amenazándolo con el uso de la fuerza y no caer en una insolencia absoluta. Durante el foro anual del Club de Debates Valdai, en la ciudad de Sochi, Putin criticó también la campaña antirrusa en Estados Unidos. Dijo que las relaciones entre los dos países se encuentran en un estado lamentable. Afirmó que Washington aprovecha los asuntos políticos para favorecer sus intereses económicos. Algunos ni siquiera ocultan que usan causas y motivos políticos para promover sus propios intereses puramente comerciales. De esta forma, el reciente paquete de sanciones adoptado por el Congreso de Estados Unidos está dirigido abiertamente a expulsar a Rusia de los mercados energéticos europeos. En otro punto, acusó además a Estados Unidos de no cumplir con sus obligaciones en los tratados de armas nucleares y armas químicas. Si a alguien no le gusta y sale del acuerdo por completo, es decir, nuestros socios estadounidenses, desde nuestro lado la respuesta será inmediata. Quiero hablar y advertir sobre esto, inmediata y recíprocamente. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo nuestra parte del acuerdo siempre y cuando nuestros socios respeten todas las condiciones del acuerdo. En la parte final de su discurso, Putin subrayó el papel de la ONU como organización encargada de mantener la estabilidad y el orden internacional. Se refirió a los intentos del gobierno estadounidense de reformar esa organización internacional. Dijo que las reformas deben ser graduales y por consenso global. Era el año 1945, la Segunda Guerra Mundial había finalizado, los soviéticos habían tomado Berlín y este suceso marcó el comienzo de la Guerra Fría, una época de confrontación ideológica, económica, militar, política, deportiva y hasta espacial. Durante estos más de 50 años, los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron las dos más grandes superpotencias del mundo. Ambos países tenían casi la misma cantidad de armamento, y una guerra directa entre estos dos países significaba el fin del mundo tal como lo conocíamos. El mundo estuvo más cerca de su fin en 1962, cuando la crisis de los misiles en Cuba amenazó con llevar al mundo a un ocaso nuclear. En fin, después de más de 60 años de existencia soviética, la Unión Soviética empezó a tener problemas económicos, se estancó económicamente, llevaba años sin crecimiento, y su modelo económico empezó a colapsar. Las reformas económicas conocidas como perestroika fueron un golpe final a la economía soviética, que propiciaron las condiciones de su colapso. En 1991, la bandera soviética fue izada por última vez, antes de que se izara la bandera rusa. Rusia emergió como un país acabado, destrozado, estaba en una ruina económica y social. El modelo socialista de la Unión Soviética había colapsado, y así sus países satélites, que al igual que la Unión Soviética, se hundieron en la miseria, depresión y hambruna, como el caso de Cuba y Corea del Norte. En Corea del Norte, el colapso soviético fue una de las causas de la hambruna más devastadora que experimentó el país, a un estimado de más de 3 millones de muertos por falta de alimentos. Rusia quedó devastada y tardó décadas en reconstruirse, o al menos volverse a recuperar económicamente. Rusia tuvo que hacer una transición desconocida para los antiguos rusos, de una economía centralizada hacia una economía mixta capitalista. En la crisis económica de 1998, Rusia experimentó otra debacle económica que la puso en la soga.
Un año después, fue electo el presidente Vladimir Putin, quien por 9 años logró restaurar la economía rusa a un ritmo estable de crecimiento. Rusia se logró volver a imponer como una potencia euroasiática y con nuevas influencias en el mundo. En el 2014, cuando el presidente ucraniano Viktor Yanukovych había suspendido la firma del acuerdo de asociación y acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, se desataron una ola de protestas en el país, que terminaron derrocando al presidente ucraniano, que tenía fuertes vínculos con Rusia. Desde ese entonces, se desató una guerra civil en el este del país, por fuerzas prorrusas que estaban apoyadas por Rusia, aun así que Rusia lo negó, pero mediante satélites se demostró que efectivamente Rusia estaba brindando armas a los rebeldes. A continuación, Rusia anexó la península de Crimea mediante un referendo, el cual especifica que la mayoría de la población de Crimea quería adherirse nuevamente a Rusia. Este acto fue catalogado como ilegal por Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania y la gran mayoría de naciones del planeta, que votaron en contra de esta decisión en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde ese entonces, una nueva guerra fría comenzó. Vladimir Putin prometió reforzar su ejército, modernizarlo, equiparlo con más armas letales. En represalia a las declaraciones de Estados Unidos que decían que lo único que había en el ejército ruso era chatarra. Pero las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea por la anexión de Crimea junto a la caída de los precios del petróleo dieron otro golpe financiero a Rusia. Rusia entró en una recesión en la que ya lleva varios años y aún sigue estancada económicamente. Hoy Rusia es la 13ª potencia económica del mundo, algo no tan relevante para un país como Rusia. Para hacer una comparación, veamos el siguiente ejemplo. Corea del Sur, con un territorio 164 veces más pequeño que Rusia, con la mitad de la población, produce lo mismo que Rusia. Así que la pequeña Corea del Sur, en términos económicos, es mucho más poderosa que Rusia. Más del 60% de las exportaciones rusas vienen del petróleo, gas y sus derivados. Realmente no es una nación que produzca tecnología o productos de manufactura como si lo son China, India y Corea del Sur. Gracias a los numerosos petrodólares recibidos, Rusia pudo modernizar su ejército a un nivel nunca antes visto. Pero cuando los precios bajaron, Rusia se enfrentó a una crisis fiscal nunca antes vista. El gobierno del Kremlin tuvo que reducir gastos en todo el presupuesto nacional, menos, curiosamente, en el militar, que de hecho lo amplió. Lo irónico de esto es que a pesar que Rusia experimenta su peor crisis en 14 años, la popularidad del presidente ruso supera el 80% de aprobación. Mientras los rusos sufren una crisis terrible y el valor de su moneda se ha depreciado más de un 30%, los rusos ven a su presidente como un temerario, que no le importa imponerse ante Europa y el mundo, y en efecto sí es verdad. Es por eso a que Rusia se le considera un país poderoso, pues tiene la capacidad de invadir Ucrania y Europa si deseara, más se enfrentaría contra el ejército de la OTAN que por números supera ampliamente a Rusia. Informes indican que Rusia en realidad no gasta tanto como dice en su ejército. Rusia es el quinto país que más gasta en sus fuerzas armadas, un aproximado de 46.000 millones de dólares. Eso es 15 veces menos que el ejército estadounidense y 3 veces menos que el de la China. De hecho, Reino Unido gasta más que Rusia en sus fuerzas armadas, y pues es de esperarse, pues el Reino Unido tiene una economía 2 veces más grande que Rusia. Es normal que el presidente Vladimir Putin quiera hacer parecer grande a su país, pero la realidad es que Rusia no es tan fuerte como se piensa. No es una superpotencia económica. En lo militar efectivamente sí tiene el segundo ejército más poderoso del mundo, pero más del 80% de este viene de la época soviética. Vladimir Putin es considerado el presidente más poderoso del planeta, pero se debe a que Rusia tiene más de 8.000 armas nucleares, suficiente para destruir 40 veces cada país de la Tierra. Pero realmente lanzar los misiles solo traería la misma destrucción de vuelta a Rusia, por lo tanto es armamento disuasorio, no práctico. Putin también tiene el apoyo del Parlamento ruso, por lo que puede tomar decisiones y que el órgano legislativo lo respalde. El ejército ruso, si bien es el segundo más fuerte del mundo, ya no lo será dentro de algunos años. Se estima que dentro de unos 5 años, ya China habrá superado a Rusia en poder militar. La población rusa en realidad está disminuyendo más que creciendo. Esto solo golpeará más a su crecimiento económico. Adicional a esto, Rusia tiene uno de los peores sistemas educativos de Europa, sumado que su PIB per cápita es también uno de los más bajos de Europa. Después del colapso soviético, Rusia quedó devastada y hasta el día de hoy no se recupera.
En 2050 Rusia será la octava potencia económica, pero no será una superpotencia como si lo serán China, India y Estados Unidos, las tres superpotencias del mundo en el 2050. Mucho se dice que Rusia gasta bastante en su presupuesto militar, pero informes han revelado que de hecho Rusia dice que gasta más de lo que en realidad hace, para tratar de dar una imagen de un país poderoso e influyente en el extranjero. Ahora pasemos al lado positivo de Rusia. Rusia, si lo nieguen muchos, será un país muy importante en el futuro, pues concentra reservas claves de gas y petróleo, siendo el séptimo país con más reservas de petróleo en el mundo, con más de 77.000 millones de barriles en reserva. Además, Rusia tiene las reservas potenciales de energía más grandes del mundo, siendo el segundo país con más reservas de gas en el planeta. Estas reservas potenciales de energía le dan una posición geopolítica súper importante. Actualmente Rusia suministra esta energía a Europa en invierno, por lo tanto en práctica Rusia tiene la potestad de congelar Europa si deseara, pero tanto para Europa como para Rusia es un negocio. Rusia es un país increíblemente grande, el más grande del mundo, inclusive más grande que Plutón, por lo tanto tiene una infinidad de recursos naturales que nos tardaríamos horas en narrar, y es realmente un país muy privilegiado. El país forma parte de Europa y Asia a la vez, por lo tanto su importancia geológica es aún más prominente. Gracias a todos los recursos que Rusia tiene, una vez que el país supere esta crisis económica actual, seguirá creciendo a un ritmo estable a pesar de su reducción de la población. En parte esto se dará gracias a las importantes reservas de Rusia, que transformarán la economía del país. Moscú es un centro internacional de comercio y finanzas, la ciudad más grande y poblada de Europa. Desde el colapso soviético, Rusia se abrió al mundo, y desde entonces millones de empresas de carácter internacional se han instalado en Rusia, y de la misma manera empresas rusas en el extranjero. Tomemos por ejemplo a Gazprom, una de las empresas de petróleos, minería y gas más poderosas del planeta. Suministra con energía y calefacción a más de 300 millones de personas en Europa y Asia. El crecimiento económico de Rusia se verá reflejado en que el PIB per cápita aumentará cada vez más, ya que actualmente es uno de los más bajos de Europa. En 2050 Rusia será el país más poderoso económicamente y militarmente de Europa, en el octavo lugar, comparado con Alemania, que estará en el puesto número 10. Rusia, a pesar que es considerado un país europeo tanto como asiático, será un país importante en el rol geopolítico de Europa. Rusia actualmente no está en posición de influenciar o imponer sus condiciones mediante la economía, mas sí por el lado militar, que como ya hablamos tiene bastante poder en ese sentido. Su ejército es el segundo más poderoso del mundo, con más de 15.000 tanques, más de 800.000 soldados y 350 navíos. La principal arma disuasoria de Rusia son sus armas nucleares, con suficiente poder para destruir cada país de la Tierra 40 veces. Rusia debe hacer importantes avances aún. Todavía es uno de los países más corruptos de Europa. Se reportan casos de nepotismo, obstrucción e injusticia. Se sabe que Vladimir Putin es uno de los hombres más ricos de Rusia y posiblemente del mundo, pero no hay información certera acerca de su fortuna, ya que se indica que tiene fuertes vínculos con empresas nacionales de petróleo y gas.
Boris, un gusto en saludarte nuevamente. ¿Cómo se ha pronunciado entonces el presidente Vladimir Putin con las nuevas declaraciones y cuáles fueron los temas que ha abordado en general? Hola Diana, pues han sido diferentes temas que ha abordado el líder ruso. Ha declarado que vivimos en el periodo muy especial cuando las cosas que anteriormente se percibían como increíbles, fantásticas, ahora son cosas rutinarias. Pues uno de los temas que ha tocado ha sido España, la crisis en Cataluña. Él ha declarado que este asunto debe ser resuelto solamente por el gobierno español dentro del país y solamente en el marco democrático. Sin embargo, en este contexto él ha recordado el ejemplo de Kosovo. Él ha declarado que, de hecho, Kosovo se convirtió en la caja de Pandora para Europa. Y también él recordó que fueron también los países occidentales quienes estaban presionando al Tribunal Internacional de la Haya para el reconocimiento de Kosovo, para el reconocimiento de la independencia de Kosovo. Y pues también él apuntó a que precisamente Kosovo creó el precedente muy importante en el derecho internacional, que parece que las normativas de la ONU no prohíben la aparición de nuevos estados. Asimismo, también él ha declarado que el ejemplo de separación de Kosovo es un ejemplo obvio de doble rasero, que los países europeos simplemente quisieron saludar la separación de Kosovo para complacer a su hermano mayor, a Estados Unidos. Vamos a escuchar las palabras del líder ruso. Había que pensar en esto antes. ¿Acaso nadie sabía de las contradicciones que duraban siglos dentro de Europa? Lo sabían, ¿verdad? Lo sabían. Sin embargo, en su tiempo, de hecho, aplaudieron la desintegración de una serie de estados en el viejo continente sin esconder su alegría al respecto. Y luego, partiendo de la base de la coyuntura política y deseo de complacer, lo diré abiertamente al hermano mayor, Washington, ¿por qué Europa apoyó incondicionalmente la separación de Kosovo, provocando procesos parecidos en otras regiones de Europa y en el mundo? Pues también Vladimir Putin ha criticado mucho a Estados Unidos por su postura destructiva en Oriente Próximo. Asimismo, él también ha declarado que Rusia ha demostrado el ejemplo de que se puede realizar los cambios constructivos. Así, por ejemplo, el gobierno ruso y sirio cooperan conjuntamente en la lucha contra terrorismo y pues también, según Vladimir Putin, uno de los logros principales últimamente ha sido la creación de las zonas de distensión. Entre otras cosas, Vladimir Putin ha alertado de que no hace falta bajarse al nivel de actuación descarada en el caso de Corea del Norte. Asimismo, también ha sido un dardo lanzado a Estados Unidos y pues Vladimir Putin ha declarado que hace falta buscar las vías de solución en vez de reaccionar de manera agresiva. Vamos a escuchar las palabras de Vladimir Putin. Estamos firmemente convencidos de que los nudos de los problemas más complicados, sea la crisis en Siria o en Libia, en la península coreana o en Ucrania, hay que desenredarlos y no cortarlos con un hacha. También entre otros temas que ha abordado Vladimir Putin ha sido también la opresión de los medios RT y Sputnik en Estados Unidos. Así, Vladimir Putin ha declarado que es algo inédito y poco democrático que los medios y en particular los periodistas son presionados por las autoridades. Asimismo, también él ha subrayado el profesionalismo de los periodistas de RT. Ha declarado que le gusta la manera de presentar las noticias de manera exhausta y también que le gusta que los periodistas temen muy poco hablar sobre diferentes temas. Asimismo, también él ha declarado que cualquier acción negativa por parte de autoridades norteamericanas en cuanto a los medios RT y Sputnik va a tener una respuesta similar. En general, también hablando sobre las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin ha reprochado a Estados Unidos por la falta de balance en las fuerzas, tanto políticas como reales, como las armas, por ejemplo, nucleares. Él ha declarado que Estados Unidos salió de manera unilateral de diferentes convenios nucleares. Asimismo, también a Rusia, por ejemplo, ha eliminado por completo todas sus reservas de armas químicas, mientras que Estados Unidos había aplazado esta acción y, por ejemplo, también Estados Unidos con la herramienta de las sanciones contra Rusia intenta expulsar a Rusia del mercado de energía en Europa. Gracias, Boris, por toda la información.